La expectación de los miércoles por la interterritorial vuelve a estar servida. A este órgano de cogobernanza con las comunidades le aguardan esta tarde al menos dos asuntos. ¿Qué pasará a partir del 9 de mayo, dado que son varios los territorios que presionan para prorrogar el estado de alarma? El otro asunto es la vacunación. Castilla y León partidaria de distanciar la segunda dosis de las vacunas para inmunizar con la primera a más población. Las comunidades debatirán esta tarde con el Ministerio cómo queda el plan de vacunación después de la suspensión temporal de Janssen y el cambio de pauta de AstraZeneca. Hola, ¿cómo están? El imprevisto de Janssen no frena las previsiones del Gobierno, ni tampoco, al menos en público, le hace reconsiderar la prórroga del estado de alarma. El colchón será Pfizer, que enviará más dosis. Y a finales del mes de agosto, como decía anteriormente, conseguiremos que el 70% de la población española esté inmunizada, es decir, 33 millones de compatriotas. We have reached an agreement with BioNTech Pfizer to once again speed up the delivery of vaccines. 50 million additional doses of BioNTech Pfizer vaccines will be delivered in Q2 beginning in April. Ponferrada, después de 11 años viviendo en esta casa y 15 intentos, se ha consumado esta escena. Ya, porque yo no voy a dejar mi casa. No. En medio de la tensión, este matrimonio ha sido desahuciado por orden judicial. Su abogada denuncia que se está ignorando la normativa vigente. Vuelve la calma al hemiciclo tras el reprobable espectáculo de ayer, lo que no ha impedido los reproches por el decretazo sanitario y por las ayudas directas a la hostelería. Rubén Hernández. Mañana de relativa calma aquí en las Cortes, con ataques, con reproches, con tensión, pero nada que ver con lo que vivimos ayer, con esa gran bronca cuyos ecos han seguido sonando. Ecos por las polémicas palabras de la consejera de Sanidad o por la salida durante unos minutos del hemiciclo de gran parte del Grupo Parlamentario Socialista. Las calles de España estallaban hace 90 años con la proclamación de la República, un sueño democrático efímero del que hoy se ensalzan sus avanzadas reformas y en el que Castilla y León participó activamente. De la comunidad era el segundo municipio en el que se alzó la bandera republicana. El año pasado se lo impidió el confinamiento, pero este Gislane sí ha podido recuperar la celebración del Ramadán en familia, con todas las precauciones. De hecho, el rezo lo reservan para casa porque la hora de la mezquita les coincide con el toque de queda. Y en cuanto al tiempo, suben las temperaturas y las lluvias se quedan en el sur, Francisco. Sí, Alejandra, de hecho esta mañana ya hemos tenido heladas, no se ha bajado de 8 o 9 grados en gran parte de la comunidad. Por la tarde también suben y ya rozamos los 20 grados, casi sin precipitaciones, que se quedan solo en el sistema central, van llegando desde el sur y como cada miércoles les recordamos que tenemos la noticia sostenible. El frenazo de Janssen, el cambio de pauta de AstraZeneca, el final del estado de alarma el 9 de mayo son los principales asuntos que las comunidades abordarán esta tarde con el Ministerio de Sanidad. Rubén Hernández, ¿qué postura defenderá Castilla y León? Pues al margen de lo que se hable en esa reunión interterritorial de la vacuna de Janssen, Castilla y León va a plantear varias cosas. La primera, va a pedir que se espacie más el tiempo entre la primera y la segunda dosis de Pfizer. Va a pedir que se espacie hasta 42 días. Eso por un lado. Por otro, también va a reclamar que se actualice la ley de salud pública para que cuando acabe el estado de alarma, sí hay que tomar decisiones, las comunidades no se encuentren con problemas jurídicos. Junto a ello, la consejera de Sanidad también quiere pedir que se concrete cómo debe ser, cuando llegue ese momento, el retorno a la atención presencial en la atención primaria. A pesar de los últimos contratiempos, Pedro Sánchez no modifica sus previsiones, al menos en público. Así lo ha repetido esta mañana en el Congreso de los Diputados. El ritmo de vacunación se va a acelerar durante el mes de abril y cada vez vamos a mejorar
el ritmo al anterior y a finales del mes de agosto, como decía anteriormente, conseguiremos que el 70% de la población española esté inmunizada, es decir, 33 millones de compatriotas. Y también mantiene sus previsiones la Comisión Europea, que se mueve para evitar alteraciones en el calendario de vacunación. Hace apenas 3/4 de hora ha anunciado que se adelanta la entrega de 50 millones de dosis de Pfizer para compensar lo ocurrido con la vacuna de Janssen. 5 millones vendrían para España. Como hemos podido ver con el anuncio de Johnson & Johnson de ayer, todavía hay muchos factores que pueden alterar el calendario de entrega de las vacunas. Hemos alcanzado un acuerdo con BioNTech Pfizer para acelerar una vez más la entrega de vacunas. 50 millones de dosis adicionales de la vacuna de BioNTech Pfizer se repartirán a partir de abril. Una remesa mayor de Pfizer suplirá el último imprevisto hasta saber si Janssen llega a Europa. Según publica el diario italiano La Stampa, la Unión Europea no renovará los contratos con Johnson & Johnson y AstraZeneca el próximo año. En Estados Unidos esperan que el bloqueo sea temporal. And perhaps this vaccine's use could be somewhat limited in certain selected groups of people who seem to be at highest risk of the problem. Los planes de vacunación cambian constantemente. Dinamarca ha suspendido la inmunización con AstraZeneca y Alemania suministrará la segunda dosis de otro laboratorio. Tenemos que generar confianza porque hemos conseguido lo más difícil y hoy ya más de 11 millones de españoles tienen ya la primera vacuna. Esta semana España iba a recibir 5,5 millones de la vacuna americana. De estas, 7.000 iban a llegar hoy a Castilla y León. La vacunación sigue. Y además están llegando y se están aplicando con una fluidez importante y eso está permitiendo avances muy significativos, ¿no?, en lo que significa la protección del conjunto de la sociedad. Las vacunas de Pfizer o Moderna utilizan ARN mensajero, son menos invasivas. Las de AstraZeneca y Janssen utilizan un adenovirus que podría provocar los trombos. Del cumplimiento del calendario de vacunación dependen las previsiones del sector turístico para este verano. Si para entonces hay un porcentaje elevado de inmunizados, el sector pide que se flexibilice la movilidad. No tendría ningún sentido es que hubiera un 25, un 30, un 40% de la población vacunada y se les siguiera diciendo quédense ustedes en casa hasta que decidamos cómo nos organizamos. Y Pedro Sánchez insiste en su intención de no prorrogar el estado de alarma a partir del 9 de mayo. Lo ha dicho en el Congreso, donde la práctica totalidad de la oposición le ha reprochado que lo haga sin plantear una alternativa. Madrid, Daniel de la Fuente. Sí, Sánchez ha comparecido aquí en el Congreso para volver a presentar ese plan de recuperación sin dar ningún detalle nuevo y ha vuelto a insistir en esa idea de no prorrogar el estado de alarma más allá del 9 de mayo. Asegura que a partir de ese momento el éxito dependerá de la responsabilidad individual de cada uno y de la gestión y de la coordinación entre administraciones, algo que desde la oposición han criticado. Aseguran que esto es una temeridad y que la responsabilidad y la gestión de la pandemia se debe hacer desde el Gobierno central. Por su parte, Pablo Casado pide a Sánchez que escuche al Partido Popular para sacar adelante ese plan B jurídico como alternativa al estado de alarma. No hay cambios en sus pretensiones. La intención del Gobierno, como he dicho en alguna ocasión, la intención del Gobierno es no prorrogar el estado de alarma. A partir de ese momento, el éxito va a depender de la unidad de todos. Pero prácticamente todos le piden al Gobierno que presente alternativas si no sigue el estado de alarma. Y hemos ofrecido, sí, hace un año, un plan B jurídico para que los españoles pudieran protegerse frente a la pandemia. Y a usted no le ha dado la gana legislar, porque prefiere gobernar como Napoleón en el Real Decreto. Exigimos desde esta tribuna solemnemente el fin inmediato de las restricciones para los españoles. Que usted debería asumir en primera persona el control de la pandemia. Para mí es una temeridad retirar el estado de alarma. Usted no ha propuesto nada. El presidente no ha añadido más en su réplica, en la que ha fijado su objetivo en Pablo Casado. Ni usted ni los españoles saben exactamente qué opina sobre el estado de alarma. Antes el Popular le había reprochado su tono cuando habla sobre la pandemia. ¿Cómo tiene la desfachatez de venir aquí con esa arrogancia? Es un insulto a los fallecidos, un insulto a los españoles y un insulto a los parados. Le veo gritón, le veo faltón, como siempre. Sánchez ha anunciado una extensión de 3 meses de la moratoria del alquiler y la suspensión de desahucios sin alternativa habitacional.
El Gobierno ha anunciado esta mañana una moratoria en los desahucios para familias vulnerables. Es casualidad que hoy sea noticia la ejecución de uno en Ponferrada. El caso viene de hace años y de muchos intentos previos. Un matrimonio ha tenido que dejar su vivienda por orden judicial. Han sido momentos muy tensos los que se han vivido. Entrar ya porque no, porque yo no voy a dejar mi casa. No. Compraron un piso hace 11 años, eran trabajadores por cuenta propia, pero la crisis provocó dificultades extremas en la economía y han intentado hacer frente a los pagos. La entidad financiera acudió a la justicia, que le dio la razón. Antonia y José buscaron apoyo en su abogada, que, amparada en una sentencia del Tribunal Supremo de 2019, que sostiene que las ejecuciones hipotecarias anteriores a 2013 deben ser sobreseídas sin más, y al Real Decreto de 25 de octubre de 2020 por el que se suspenden estos lanzamientos hasta que acabe la pandemia. Dicen que ni el juez ni la entidad financiera han querido dar marcha atrás. Es un despropósito de principio a fin. Llevo 11 años de mi vida intentando volver a pagar la hipoteca y nunca se me ha dado esa oportunidad. Entendemos que hay motivos más que suficientes que justifican la suspensión de este desahucio. Dicen sentirse desamparados. La plataforma antidesahucios pide justicia. Y el dinero que ha entregado y el que le deben a ella, 21.000 euros de cláusulas suelo, está sentenciado. La Concejalía de Bienestar Social de Ponferrada ofrece el máximo apoyo a los afectados. Para que desde el Ayuntamiento intentemos mediar y buscar la mejor forma para no llegar al punto en el que hemos llegado en este caso. Los afectados insisten, no es justo un desahucio en plena pandemia. Y hace unos minutos que ha acabado el primer pleno de las Cortes tras la moción de censura fallida del pasado 22 de marzo, aunque el cambio de fuerzas no ha alterado las votaciones. El Partido Popular ha conseguido sacar adelante la propuesta que llevaba sobre la política agraria común y el PSOE, por su parte, no ha logrado sacar adelante ni la toma en consideración de su ley de incendios ni la proposición sobre el decreto de los sanitarios. Se ha prosperado la propuesta del PSOE para que la Junta complemente con 162 millones de euros las ayudas que llegan del Gobierno central para la hostelería y otros sectores. Y ha salido adelante con una enmienda del Partido Popular para pedir un reparto más equilibrado al Gobierno de España. Rubén Hernández, pleno podemos decir más calmado, pero donde ha habido alusiones a lo que vimos ayer. Difícil olvidar esa gran bronca de ayer, aunque la mañana ha sido mucho más tranquila con ese gran acuerdo unánime respecto a las ayudas a la hostelería, casi unánime con 79 votos a favor y una abstención. Al margen de ello han seguido los reproches, los ataques y uno de los debates más acalorados se ha vivido al hablar del decretazo sanitario. PP y Ciudadanos han vuelto a decir que si lo han retirado es porque ahora mismo no es necesario. Sin embargo, la oposición lo tiene claro. Si la Junta ha dado marcha atrás ha sido únicamente porque ahora no tiene los apoyos suficientes para sacarlo adelante. Esta iniciativa ya ha triunfado, porque solo 24 horas más tarde de que el Partido Socialista presentara y registrara esta iniciativa, el presidente de la Junta se vio obligado a derogar ese decreto solo para no reflejar la debilidad, la gran debilidad en la que ustedes se encuentran ahora. De ser la mejor médica del mundo a perpetrar una nefasta gestión que está perjudicando a los profesionales sanitarios, llegando al cénit con su infausta comparecencia de ayer. Vamos a votar no a esta proposición no de ley, aunque ya está derogado el decreto, porque no vamos a apoyar ninguna iniciativa que pretenda poner el valor del transfugismo en esta Cámara. Superen el duelo, salgan del delirio. Ayer la exprocuradora de Ciudadanos, María Montero, cargaba contra su ya expartido y contra el PP por no poder intervenir en el Pleno, tal y como ella pretendía. Entre otras cosas, les acusaba de manipulación, soberbia y caciquismo. Hoy la formación naranja le ha recordado que lo único que se ha hecho es cumplir el reglamento. Yo no me puedo dar por aludido ni nadie de mi grupo parlamentario. Ella decidió abandonar mi grupo parlamentario, se ha ido al grupo de no escritos. Hubiera sido bueno que se hubiera leído el reglamento antes de tomar cualquier decisión. Pero bien, eso es la decisión que tomó ella. Tienen la inmunidad al 50%. A Dios gracias, pero que llegue para todos.
no solo a nosotros, a todos. Encantada que sí, la que sea, que a mí no me importa. Lo que no podemos hacer es seguir viviendo así como estamos ahora, encerrados, sin poder salir, con miedo, con no arrimarte a nadie. Vamos, hombre, esto es un sin vivir. Es una suerte. Yo estaba deseando de que me tocara vacunarme. El miedo que tenemos encima pues se nos vaya quitando un poco, ¿no? Pero para recibir esta primera dosis de la vacuna han tenido que pedir algún que otro favor. Siempre hay vecinos o alguien que se preste a traerte. Pues gracias a un vecino, porque a mi marido, como no tenía, 2 veces 30 kilómetros, la nieta a buscarlo para venir aquí. Y mire, ya no yo, pero gente que ha venido de madridanos que no se pueden ni bajar del coche. Esta es de la familia. He sido yo la que le dije, no andes llamando a las muchachas, que te llevo yo, y venía yo, y si no la había traído a Petro. Hemos venido con mi cuñado, hemos venido los 4. Con mi hijo, que me ha traído. Incluso desde alguna zona como Carrascal han habilitado un autobús para facilitar así el desplazamiento a todos aquellos que no tienen vehículo propio o carnet de conducir. La Asociación de Vecinos del Pueblo había preparado un autocar o eso para que viniese la gente que no tuviese medios para venir. Pero aún así, todo sacrificio vale, dicen, para ver un poco más cerca la luz al final del túnel. Sanidad ha reconocido que citó ayer por error a varios segovianos mayores de 80 años que no pudieron recibir la vacuna. Una de ellas es esta mujer a la que acompañamos. Tuvo que realizar un trayecto en taxi de 15 kilómetros y pese a sus 91 años, cuando llegó al centro de salud de Carbonero el Mayor le dijeron que no había dosis de Pfizer, que volviera mañana. Hoy no ha acudido a vacunarse y no por el enfado, que lo tiene, sino porque no se encontraba bien. La Junta ha pedido perdón. ¿Que nos llaman esta tarde? Pido disculpas por ello a todos los afectados, pero no obstante el problema está solucionado. Se les ha llamado nuevamente para la cita que correspondía realmente a hoy, no ayer. Y bueno, pues vamos a tratar de solucionarlo lo más rápidamente posible. La variante británica alcanza un porcentaje récord en Castilla y León. El 90% de los contagios se producen por esta cepa. Esto hace que los casos sigan elevados. Hoy son 394, una cifra similar a la de ayer. Hay un solo fallecido en el hospital de Segovia, mientras las UCIs están en nivel extremo de alerta en Castilla y León y llama la atención la de Soria. Solo queda una cama libre. Lo tenemos lleno porque ahora estamos padeciendo un poco la situación hospitalaria de hace 15 días, que si os acordáis hubo un repunte de casos de nuevos positivos, coincidiendo con que aquí no fue puente, pero con San José. Y entonces esa situación de hace 15 días es la que se traduce en que ahora haya más ocupación hospitalaria. Han llegado de Soria, Ávila, Segovia o Valladolid. Los sindicatos CESIF y UGT convocaban esta marcha lenta que han realizado en vehículos particulares más de 100 y también bicicletas e incluso patinetes. Han circulado por el centro de Valladolid hasta llegar a la sede de presidencia de la Junta, donde han exigido a la Administración autonómica la equiparación salarial de los trabajadores públicos y el cumplimiento de todos los acuerdos firmados. Y de esta forma, bomberos de todas las provincias han protestado esta mañana junto a las Cortes por el último plan sectorial aprobado por la Junta. Dicen que ni se ha consensuado con ellos ni tampoco contribuye a la profesionalización de su sector, pues gran parte de su labor se deja en manos de voluntarios. Critican también que la aplicación de este plan es demasiado abierta. Aprobar un plan sectorial en el cual es un brindis al sol, porque no obliga a nada ni a nadie a prestar el servicio, entonces si se quiere bien y si no, no. En el hemiciclo se ha debatido la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE que no saldrá adelante. Los socialistas insisten en que el modelo del gobierno autonómico para los parques de bomberos busca precarizar y privatizar el sector. PP y Ciudadanos han definido la propuesta como incongruente y fuera del Estatuto de Autonomía. Aseguran que la mejor forma de profesionalizar el sector es el plan sectorial aprobado por la Junta. Que ha de cumplirse la ley, que no pueden ser voluntarios, que no pueden ser trabajadores sin cualificación, que tienen que ser agentes de la autoridad, que tienen que ser funcionarios y que los voluntarios han de ser complementarios. Un plan que tiene todo aquello que adolece la ley que nos presenta.
Porque es un plan que delimita la distribución de los parques, que define la tipología de los parques, un plan abierto para las administraciones responsables que pueden presentar alternativas, un plan que garantiza la prestación profesional, un plan realista. Sin grandes avances en el primer día de negociación del ERTE en Renault entre dirección y sindicatos. Sobre la mesa, más de 30 días de regulación hasta el 30 de septiembre por la crisis del suministro de semiconductores. Renault ha planteado aplicar un ERTE por causas productivas de 31 días para la planta de motores, 32 para carrocerías montaje y 39 para Palencia. Los sindicatos han presentado sus primeras exigencias: complemento salarial, pago de las vacaciones y que se excluya a mayores de 50 años y a aquellos que no hayan cotizado lo suficiente para una prestación. Mañana se van a volver a reunir. La inflación aumenta a niveles desconocidos en los últimos años. El IPC escaló en el mes de marzo un 1,5% en Castilla y León y un 1,3% en tasa anual en España. Es la mayor subida desde abril de 2019. Sube el precio de la vivienda y del transporte por el encarecimiento de la electricidad y del combustible. Por contra, cae el precio del marisco y del pescado. Lo que ven es un lobo en pleno ataque. Un ganadero, harto de los continuos ataques a sus ovejas, decidió colocar una cámara para grabar al animal. En este caso, el lobo consigue llevarse a un cordero de 2 meses. Los ganaderos piden a las administraciones un fondo social para que lleguen ayudas directas y rápidas a todos los afectados. Un lobo que está haciendo daños dentro del propio casco urbano, pero no solo eso, sino que tomen cartas en el asunto para ver las poblaciones desproporcionadas que hay de lobos en todo el municipio y en toda la comarca. Creemos que tiene que haber un control exhaustivo por parte de las propias administraciones, que son los gestores de esos animales salvajes. Es hora en la provincia de Burgos y precisamente en Zamora los ganaderos han salido a la calle para mostrar su descontento con la que consideran sobreprotección del lobo. Lo han hecho con esta concentración de coches. No entienden la postura del Ministerio de Transición Ecológica. En la sectorial de esta tarde el tema volverá a estar sobre la mesa. Ayer el Congreso abortó una PNL del Partido Popular que pedía que el lobo dejara de ser considerado especie protegida en todo el país. El Parlamento gallego rechaza la proposición no de ley presentada por el Bloque Nacionalista Galego, que apuesta por impulsar una consulta ciudadana en el Bierzo para que la población determine si quiere constituirse como provincia y su encaje territorial. La PNL finalmente ha sido desestimada. El PP considera un escándalo que en plena pandemia y con las tasas de paro y crisis económica se planteen debates como este. El PSOE entiende que existen lazos culturales entre Galicia y el Bierzo, pero que no va a involucrarse en el futuro de los territorios de otras comunidades autónomas. Y en la localidad vallisoletana de Íscar se va a producir un cambio en la alcaldía. El actual regidor, Luis María Martín, se ha quedado en minoría tras la salida de 2 concejalas socialistas. Los rumores de una posible moción de censura han precipitado los acontecimientos. El alcalde ha decidido renunciar y será el Partido Popular quien asuma el gobierno. Será José Andrés Sanz quien tome el bastón de mando en los próximos días. El alcalde saliente se queda en el nuevo equipo de gobierno. José Vicente de los Mozos, presidente de Renault España, recibirá la medalla de oro de Castilla y León. El Consejo de Gobierno de la Junta lo aprobará en su reunión de mañana. Se reconoce su compromiso con la comunidad y su trayectoria en la industria mundial de la automoción. Se han otorgado 6 medallas a los reyes Juan Carlos y Sofía, a Adolfo Suárez, a Miguel Delibes, a la Universidad de Salamanca y a título póstumo a Félix Rodríguez de la Fuente y a Tomás Pascual. Se han localizado nuevos restos de represaliados del franquismo en Medina del Campo, en Valladolid. Una reciente excavación en el interior del pozo ha sacado a la luz los huesos de 2 mujeres y un joven de unos 18 años. Los trabajos acaban de comenzar y se espera encontrar al menos a las 15 personas a las que la tradición oral ubica como asesinados en esa zona. Buenos días. Nos encontramos aquí
Hoy en Palencia, en el Monolito, en recuerdo a las víctimas del franquismo, se ha depositado un ramo con los colores de la República. El golpe de Estado de 1936 y la guerra civil posterior acabaron con la ensoñación democrática y reformista que encarnó ese breve periodo de tiempo. Hoy se cumplen 90 años de su proclamación. Son varios los actos que hoy recuerdan aquella fecha. Hace 90 años, las calles de las principales ciudades de España bullían en celebraciones. La Segunda República se proclamó sin violencia, dando lugar al periodo democrático más reformista hasta la transición, pero también con sus luces y sus sombras. Álvaro Lantada. Sí, Alejandra, buenas tardes. Luces que tendrían su reflejo, por ejemplo, en una apuesta decidida por la igualdad, en el esfuerzo por la educación universal, por la alfabetización de todos los ciudadanos, y sombras que se verían representadas en una inestabilidad política que generaba unas tensiones sociales que se repetían un día sí y otro también. En Castilla y León se escribieron algunas de las páginas más importantes de la historia de esta nueva era. Por ejemplo, Sahagún, en León, se convirtió en el segundo municipio de toda España, tan solo detrás de Eibar, en declarar la Segunda República, un régimen en el que tuvieron mucho que decir algunos de los grandes referentes de las letras de estas tierras, como es el caso de Machado o de Unamuno. Hace 90 años, pueblos y ciudades españolas encadenaban su proclamación de la Segunda República. El pueblo se sintió la posibilidad de respirar, de ser libre. Ese 14 de abril de 1931, la Puerta del Sol se convertía en una fiesta y escuchaba las primeras palabras de Niceto Alcalá Zamora como presidente del gobierno provisional de la Segunda República. Que una vez más podrá asombrar al mundo. El rey Alfonso XIII abandonaba España en un episodio en el que los partidarios de una Tercera República encuentran paralelismos con la abdicación de Juan Carlos I en 2014. Pues estamos en una situación muy parecida. El monarca cayó por corrupto y por su vida. Comenzaba un periodo de luces y sombras, una etapa intensamente reformista en la que España aprobó una constitución laica y de trabajadores de toda clase. La Segunda República destacó por su apuesta decidida por la igualdad y la educación, en un país con más del 30% de analfabetos, sobre todo en el mundo rural. La inversión en enseñanza para tratar de alfabetizar al pueblo fue impresionante por parte de la República. Entre las sombras, una férrea censura previa a la aprobación de la ley de vagos y maleantes, la creciente inestabilidad política y el ambiente de fuerte tensión social en las calles. El alzamiento del 18 de julio de 1936 y la guerra civil terminó con aquel sueño de esperanza y de apertura al mundo. La Segunda República no comenzó en las capitales, sino en los pequeños municipios. A las 6 de la madrugada se proclama en Eibar y hora y media después en Sahagún, en la provincia de León. Y en torno a las 7:30, como decía antes, Benito Pamplona IV Franco dice que a partir de ahora somos un régimen republicano. Sin embargo, la valentía en Sahagún. Ondea la bandera republicana en Sahagún cuando el rey todavía no ha partido de Madrid hacia el exilio. No fue reconocida de inmediato y tuvo que ser reclamada hasta conseguir este título de ciudad muy ejemplar, que al comenzar la guerra civil fue escondido en el dorso de un cuadro de Franco o de Primo de Rivera, según las versiones. Aquellos que lucharon contra la democracia republicana, en el fondo tuvieron un documento republicano presidiendo todas sus acciones en el Ayuntamiento de Sahagún. En Segovia, un ilustre que entonces vivía en la ciudad tuvo un papel esencial en la proclamación de la República. Machado pues hizo la tricolor en lo que sigue siendo el Ayuntamiento. Un Antonio Machado que mantuvo sus ideales republicanos durante toda su vida. El verdadero intelectual de la Segunda República, el que hasta el último momento dio su vida por la República, por el exilio. Y en Salamanca aquellos días Miguel de Unamuno defendía su activismo republicano que se había forjado tras su primera destitución como rector y su exilio a Fuenteventura. Y él habla en muchos escritos, dice, los que trajimos la República. Aunque más tarde se alejara de la República. Quería una República laica, que laica no significa antirreligiosa, pero lógicamente aquello se transformó en una especie de inquisición. Desencantado con el radicalismo y la agenda reformista que impulsaron sus gobiernos. Da lo mejor la mejor jugadora del equipo cuando después de haber entrenado se pone a entrenar. Da lo mejor el que recoge agua de mineralización muy débil y se compromete este año a utilizar plástico 100% reciclado en todos sus formatos. Que quizás aún no sea lo mejor, pero es mucho mejor que otros plásticos porque son botellas hechas a partir de otras botellas.
Para la familia de Gislan, el inicio del Ramadán es toda una fiesta, aunque ahora con distancia de seguridad. Normalmente pues solemos invitar a gente de fuera para que conozcan, para que rompan con nosotros el ayuno y todo eso. Pues estos 2 años la verdad le echamos bastante de menos porque no podemos invitarles. Celebran la primera revelación del Corán a Mahoma. Aunque las mezquitas están abiertas, a las 9 cierran para cumplir con el toque de queda y la oración tras la cena toca hacerla en casa. Cuando comes y luego vas a la mezquita, pues notas más que estás en un tiempo de Ramadán y mucha diferencia, la verdad. Para Amin, el pequeño de la familia, este es su primer Ramadán y durante todo el mes vivirá una herencia religiosa y cultural que ha oído desde que nació. Es el primero y estoy bien, feliz a la vez y tranquilo. En este salón se reúnen 2 generaciones. El abuelo de Amin recuerda cómo era el Ramadán cuando era un niño. El Ramadán ha cambiado mucho con los años, se viste de manera distinta o hasta se reza diferente. Ahora con la juventud es menos estricto. Ahora y hasta el próximo 12 de mayo tratarán de celebrar su fiesta grande con precaución, pero con la misma alegría y recogimiento de siempre. La exposición itinerante El Prado en las calles regresa a Castilla y León tras el éxito obtenido en 2019, en su paso por Palencia y Zamora. Ahora la muestra comienza recorrido en Salamanca, donde se inaugura el próximo día 30. Desde ahí viajará a Valladolid, León, Aguilar de Campoo, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Benavente, donde finalizará en febrero de 2022. Esta exposición reúne 50 reproducciones fotográficas de obras maestras del Museo del Prado. Escritor y periodista vallisoletano. Les hablamos ahora de Máximo Regidor, un autor que pasa ya de los 90 años y que compartió amistad y corriente literaria con Miguel Delibes. Regidor escribió media docena de novelas y relatos, todos premiados en los años 60. Sus coetáneos piden la puesta en valor de su obra y su reedición. Por la mañana, con el alba, cuando el barrio despierta y las mujeres empiezan a tirar calderos de agua sucia. Es un párrafo de No dejarse morir, novela de los 60 firmada por el vallisoletano Máximo Regidor, un autor que pasa ya de los 90 años y puede presumir de que todo lo que escribió, media docena de obras, fue premiado. El premio Jauja de cuentos, el premio Ateneo de novela corta, el premio Guipúzcoa de novela, en fin, eran premios muy importantes en aquella época. Se codeó con Delibes, con Umbral. Aquí le vemos junto a ambos en una de sus tertulias. Esos años de producción literaria de Regidor, cuando intimó con la novela realista, fueron intensos, pero cortos. De pronto, Máximo Regidor dijo que ya no escribía más. Se produjo entre los amigos, naturalmente, una especie de drama. En su día le faltó el respaldo editorial que otros tuvieron. Yo creo que Valladolid sí le debe a Máximo Regidor un reconocimiento. No puede de ninguna de las maneras Valladolid olvidarlo. La juventud lectora no debe pasar más tiempo sin conocer la novelística de un escritor vallisoletano tan notable como él. Anteponer sus palabras de pacífica rebeldía al olvido. El cura se levanta. Imagen inspiradora y evocadora, la que ven. Así está el campo en Castilla y León. La explosión de colores se mezcla con la esperanza de una buena cosecha. Todavía falta tiempo para que llegue el momento de la recolección, pero gracias a la buena nascencia que ha tenido el cereal y a las últimas lluvias, podríamos hablar de una buena campaña. Los agricultores vigilan la presencia de hongos y enfermedades mientras cruzan los dedos para que las heladas se mantengan alejadas. Es todo, pero ya saben que la programación continúa aquí en Castilla y León Televisión. Esta tarde la crónica social la firma Josemi Rodríguez Cheiro en el programa Vamos a ver con Cristina Camel. Ahora los deportes, nos vemos mañana. Adiós. Sans plus aucun doute.